voy a ir estableciendo el temporizador. Vale. Estoy aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el día? Espero que bien. Martes, mujer, martes. Mañana tengo demasiadas cosas que hacer, así que estoy como organizándome todo para mañana. Porque voy a terminar el día hecha polvo. O sea, voy a tener un San Valentín de mierda. Voy a estar trabajando todo el rato, va a ser horrible. Pero bueno, no pasa nada. En ocasiones ocurren estas cosas. Ya llegará el día en el que me monte una fiesta del copón, pero este año no toca. Este año no es. Ay, en las bendis. Voy a tener que poner otra vez la meta de las bendis, ¿eh? No mientas, ¿cómo que no mienta? No, no, de verdad voy a llegar como a las... O sea, primero tengo que llegar aquí a tiempo. Y probablemente termine de hacer cosas a las 10. Y me levantaré a las 6 de la mañana. O sea, me quiero matar. ¿Sabemos la verdad? ¿La verdad de qué? ¿La verdad de qué? Ok, vamos a ver qué tengo hoy pendiente. Vale, para hoy el pronóstico de eventos es el siguiente. Voy a estar leyendo la tercera y la cuarta parte del evento. No sé si dará tiempo a todo, pero bueno, se intentará. Vamos a ir empezando con las diarias, cuanto menos tarde mejor. Eduardo, ¿tú qué piensas que voy a hacer mañana que no sea trabajar? Manifestación lumínica. No parece que haya ninguno. No, no tengo ninguno con historieta. Vale. En ese caso... A ver, es Sumeru. Voy a probar a ir a... La cuarta es puro texto. Ok. Hola, Román, ¿cómo estás? Lo que voy a hacer va a ser echar un vistazo a ver qué cofres veo y ir recogiendo esos. ¿Cómo que oficinista? Es un jersey con un oso. ¿Cómo que oficinista? Me voy a ofender. Cosplay de oficinista. Wow. O sea que mi estilo de vestir es de oficinista. Terrible. Yo pensé que iba mona. Es lo segundo más oficinista. Un jersey de un oso es muy oficinista, sí. Ay. Me ha dolido, me ha dolido. Me ha dolido en mi bajo presupuesto para la ropa. Terrible esto, Román. Tú no entiendes que no me puedo gastar tantos dineros. Porque si me gasto los dineros en ropa en condiciones, eso significa que tendría que... No podría gastarme los dineros en gilipolleces. Todo mal. Vale, vamos a ver si veo algo mientras me muevo. Yo creo que por esta zona ya estuve. Ahí hay un silly que podría recoger. Voy a buscarlo. Poco cute de tu parte. Es verdad. Un poquito decepcionante, ¿no? Estoy un poquito cansada. Ah, mira, ahí hay un silly. Pero por lo general, bien. ¿Habéis visto la historia que he subido? Estuve subiendo los directos a YouTube. Y hay un vídeo que ha alcanzado 24 visualizaciones. No sé por qué. O sea, no entendí nada. Pero bueno, están ahí. La idea, aparte de tenerlos ahí subidos, es que los edite por historias. Pero bueno, tengo que echarle un rato a eso. Y no tengo mucha fe en poder hacerlo. Tú nunca gastas dinero y nunca tienes dinero para nada que te gastes. ¿En qué te gastas tu dinero? En comida y en facturas. Y de vez en cuando en algún concierto. En eso me gasto el dinero. La idea es gastarme el dinero en una casa. Pero las casas están muy caras en España. Y es un poquito ilegal hacerme mi propia casa así en cualquier lado, así que... Ja. En verdad sí me gasto el dinero en chorradas. Lo que pasa es que no suelen ser chorradas para el canal.
Pero... Ah. Vale, creo que este es el silly que necesitaba. No me puedo gastar el dinero en cosplays, porque la mayoría de los cosplays no están abrigados y paso frío. Y yo lo siento mucho, pero no me apetece pasar frío. Soy como una señora mayor, ¿vale? No se me puede exponer a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas. Porque me duelen las articulaciones. Vale, cofresico. Vale, a ver si veo algo por acá que me interese. Se ha roto de primera. No me han dado nada. Ahí al fondo hay uno, voy a por él. Si será por cosas. ¿Para qué ser novio si no te mantiene como reina? Hombre, porque mi novio pues paga la otra parte de las facturas y esas cosas. ¿Te parecerá poco? Que me alimenta. Me hace de comer. No es poca tarea esa. Vale, voy a empezar disparando a mi menda de ahí arriba. A ver, vale, a ver. A ver qué tal se da esto. Porque ocurre que a veces tarda un medio siglo. Vale. Madre mía, qué mal se ha visto eso. Se ha ido fácil. ¿Qué ha pasado ahí? Y al torito. Por acá. Ok. Esto aquí. Ahí bien. Pues voy a tener que salir por patas. Vale. Fin. Oye, ¿cómo llevan estos carnavales? ¿Qué tal os han ido? Que por aquí está todo el mundo de fiesta. De hecho, tengo dudas, no sé si Maricuy hará directo hoy, ¿eh? A lo mejor está también de fiesta. Vale, ya. Y cofrecito. Bonito. Hay otro tipo. Vale, con esto va uno. Aquí la única fiesta es mañana. Ah, aquí ha habido puente. O sea... Y quien no tenía el puente por trabajo se lo ha pillado, salvo yo, porque... tengo que gastarme los días libres en otras cosas. Pero básicamente todo el mundo ha hecho puente. Son poquitos los negocios que están abiertos ahora mismo. Vale. Este es el hoyo vacío este. Voy a pillar esa cosa de ahí. Por pillarla. Porque sé que cuenta para la exploración. Vale. Y me voy. O no me voy. No sé si cargarme los mosquitos estos. Vamos a probar. Estoy más solo que un huérfano. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Puedo tirar la ulti? Puedo tirar la ulti, vámonos. La verdad es que con el trabajo mañana hoy no es un día para irse de fiesta. Así que, jaja. ¿No te salió plan? Bueno, no pasa nada, otro año te puede salir plan. Vale. Pues no me ha salido absolutamente nada. Así que... voy a probar a ir por aquí. Que este es más alto, llega mejor. No veo mucho, ¿eh? ¿Quién anda para ahí?
Tengo un gato hoy acompañándome. Ha decidido echarse la siesta y va a proceder a cambiarse de posición. O sea, literalmente ha dicho, bueno, espérate que plante mi culo en otra posición y ya está. ¡Pelota! Segurísimo que hay una muchacha más guapa que yo por ahí. Hala, ya le... Ya le endiñó al que no era. Anda, y lo tranquila que estaba yo hasta que el ataque automático decidió pegar en que no tocaba. A mí me duele un poco la muñeca, por si me veis torpe, ¿vale? Jolín, con la Ganfei, tío. Pero a quien no es. Ya le queda nada. Ok. Vale, por ahí va un... ¿Veo algo por aquí? Algo medio interesante. ¡Ah! Yo me quería haber asomado mejor, pero bueno. Parece que no. Esto ya no hay eso. A ver, por lo amplio que es este sitio, realmente no... No voy a descartar las posibilidades. Las que hay no están guapas. Seguro que hay alguna, hombre. No desesperes. Can't catch me. ¿Qué hora tengo? Y 12. Bueno. Bueno. No veo nada, ni un reto ni nada. Vale, pues voy a probar aquí. A ver qué. Vale. Uy, que bloquea el teléfono, tú. Acá. Vale, ya. Mucho mejor. Chinos de estos. Vale, bien. Uy, mira tú qué bien está esto. Primero me voy a quitar estos tipos del medio. Hay varios. Y creo que van en función de las cajas, ¿puede ser? Ahora reviso. Aquí ya he activado uno y a lo mejor no le tocaba, así que contaré los dedos porque sí. Y ahora reviso todo. Vale. A ver. Vamos. Parece que tengan nada. Así que voy a encenderlos al tuntún y a ver qué pasa. Eso por si acaso también. Vale, se apagan al tiempo. Vale, pues simplemente había que hacerlo en el tiempo antes de que les diera por apagarse. Ese explosión hizo más daño que tú. Nos sorprende. Las 1000 noches 4. Vaya por Dios, tenía que ser el 7. Nos sorprende que una explosión haga más daño que yo, porque a mí no me sorprende. Pasando de... Vale, aquí hay unos tipos intentando hacer una emboscada. ¿Aquí hay entrada? No lo sé. Voy a buscar la entrada. Puede que sí, ¿eh? Porque hay agua. Puede que ya la haya hecho. Bastante probable, yo creo que sí. Efectivamente, esto ya está completadísimo. Vale, pues... ¿Se pueden seguir haciendo cosas? No. Ah, sí que se puede. Vale, no, pero esto ya está hecho. Ok, no he hecho nada. Pues entonces voy a darle la vuelta. Vale, estoy viendo que alguien me está dejando un montón de mensajes por Instagram. ¿Tengo que verlos ahora? ¿O los puedo leer luego? En plan, tranquilamente.
Está colocado. Jolín, nada de nada. Creo que me intenta pegar. ¡Ay! Floripondios. Pasando de las megafloras. Jolín. Si no lo hacía ahora, no era nunca. No pasa nada. En plan, no pasa nada. Solamente quería saber si tenía que verlo ahora o después. Manda todo lo que necesites. Luego ya te leo tranquilamente. Ahí abajo hay un cofre, así que voy a por él. Espérate, antes de que se mate la muchacha. ¿Cuánto me queda? Vale. ¿Verdad? Todavía me quedan dos. Vale, y ahí hay otro. Este parece un puzzle un poco más elaborado. ¿Alguno más? Vale, pues tengo dos localizados. Está aquí el de abajo. Y está este de aquí. Y otro más. Vale, a por él. Pues yo creo que con esto estoy. Al suelo. Vale. Manda todo lo que quieras que al rato yo lo ignoro. Pero qué puto. No. No, hombre, no. Pues que tendré que sentarme a ver qué es. Y no perderme, porque tiene pinta de que me has mandado tremendo texto. Vaya, se me han pegado. Vamos a ver qué pasa. Aquí hay mucha gente junta y cuidado. Además se me está metiendo dentro de la tienda. No veo nada. Aquí hay un tipo al toque. Afuera, vale. Y este tipo también. Y me queda... Me da una pena cargarme estos bichos. Uy, ¿qué culpa tienen? ¿Y cuánta vida le queda? Ahí vale, vale. Ya la veo. ¿Bien me vas? ¿En serio pueden huir de la escena? ¿O simplemente ha tirado un ataque que se ha ido a tomar por culo? Si alguien le pegara a mi gato, yo me cabrearía mucho. O sea, esto me sienta fatal. La violencia contra animales es mal. ¿Ya? Ay, mi pobre. Penita. Bueno, pues un cofre. Tengo un cofre. Ni siquiera es un cofre tocho, pero es un cofre. Vale, un rábano. A ver, esto de acá. Un mueble del Ikea, vamos a ver. Necesito un dendro. Voy a poner a Coley. Que Coley siempre viene bien para irse moviendo. Te voy a sustituir por Janfei, que es la que está más chiquita. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. A ver, primero este. Ahora toca liberar eso de ahí. Vale, no he dicho nada, soy tontísima. En verdad esto podría haberlo hecho con la Diona y sin andar cambiando de equipo. Vale. ¿Y ya está? Ah, pues pensé que iba a ser más complejo. Pues eso que me llevó. ¿Qué es? ¡Una torre! Vale. Vale, y allí al fondo hay otro. ¿Cómo voy de esto? Uno más. Voy a quitarla de acá. Porque es combate. Y me van a pegar un poquito fuerte, me temo. Hay una mina de gente por aquí, ¿no? En plan... ¿Hay fiesta? Estaban aquí de reunión. Vale. He tirado el torito. ¿He podido tirarlo? Sí, lo he tirado. Pasa que me han llevado por delante, pero casi me llevan por delante otra vez. Vale, puedo tirar el torito otra vez. Ahora sí. Okay. Voy a tirar esto. Uy. Vale.
Os voy congelando, gente. Eso siempre viene bien. Vale, ya cayó uno. Let's roll. Grito otra vez. Vale, ya puedo tirar la ulti, pero me voy a esperar un pelín para poder tirar todito. Can't catch me. Ahora sí que puedo. It's showtime. Attaboy. Vale, y ahora me queda este menda. Ok. Voy a coger todo, que esto siempre viene bien. Para arriba. Vale, y otro cofre. Con esto estoy. Son y 22. Vale. Queda un ratito. Voy a cancelar la navegación aquí y voy a irme a recoger recompensas. Vale. Tan ello. Come on, let's go bask in the sun a bit. If you aren't coming, I'll just go by myself. Ad Astra Ab. Thank you for completing to. Ad Astra. Mando a trabajar. Y yo creo que me da tiempo a hacer un dominio o un boss. Voy a ver qué me hace falta. A ver, esto por aquí. ¡Ole! 23, vámonos. Vale, tengo esto aquí. Voy a quitarlo, porque me pone un poco nerviosa. Vale, creo que voy a intentar hacer algún boss que tenga por ahí. ¿Cómo que 23? Está el 23, sí. Esta venda ya lo tiene. Ayer hice un de Kokomi fuera de directo. Vale. ¿Tú qué necesitas? Vale, vamos a hacer aquí la Oceanida. Debería ser 34. Oye, vamos a ver, calma, ¿eh? Quedan como 20 y pico días. No hace falta hacerse el pase en una semana. Calma, por favor. Árboles. O sea, no tantas presiones, ¿eh? Please. Tengo otro millón de cosas que hacer. No me estreséis más de lo que ya estoy. Ok. Ayer probé con este. Y puedo hacerlo Oceanida y tardé súper poquito, así que voy a hacerlo otra vez. Además, ¿cómo voy a llegar al 34? Me da algo a la patata. Ok. Adventure time. It always rains when I go on an adventure. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Lo siento mucho, Chainsaw, señora. coveting the shapes of the living. Pure water can take on many Ay, forms. lo tenía que lanzar In como this tortuga. way, shall water deliver your punishment. Se ha quedado en alto y no llegaba bien. The power Corre. of water is its ability to take any shape. Me ha dado al final. Pero bueno. Try not to enjoy this too much. Without solid ground, terrestrial espera. creatures become simply helpless. ¿Te has curado? Ahora esperar a la siguiente con la calma.
The Venga, mi power reina, of water dale caña. is its ability to take any shape. I must leave no stone unturned. Don't get frostbite. One who is ignorant of water's treasures fails also Leche. to comprehend its horrors. Light it up! Uy, que se me cae la Noel. Everybody stand back! Dodge this. Let's see Once. what happens when you lose your Me lo esperaba. foothold. Vaya, por Dios, justo la que me subió. Esta ha sido guarrísima, perdona que te diga, ¿eh? Feísimo hasta Power ahora. of water is its ability to take any shape. Let's light it up! Someone needs. Freeze. Muy cómodas. Así que... Let's light it up! Cae, vale, ya. Y ahora sí. It's dream. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers flow. Ha dicho, ya está, se acabó el boss. La leche. Tienes frío, Eduardo. Ponte una mantita, corazón. Wow! What if Yo estoy con una mantita. Y en un ratillo voy a apagar el radiador. Vale, aquí necesito... Este me acuerdo que la última vez me cargué el escudo con Bárbara, así que eso voy a hacer. Voy a poner al Sinkyo también, que nunca viene mal. Y voy con los dos. Oye, tú, me acabo de dar cuenta de que esta taza tiene una hendidura en el borde. Cojones. ¿Me dará tiempo en 2 minutos? Hagan sus apuestas. ¿Qué decís? Yo creo que no. knowledge guide you? ¿Dónde está Bárbara? Aquí estás, mi reina. We can do this. Vale, Román dice que no. Ok, van 2-0. We go. Que no. Voy a usar a Bennett solamente para la ulti. Hola. Why do they never met? Let the show begin. Rain outlines your fate. Ya tengo la ulti aquí y voy a ir con la Noel. Clean up. La Noel es vida, la Noel es nice. Son y 28 todavía, ¿eh? No sé por qué no está bajando la barra de escudo, pero bueno. Steady as stone. Let's dance. Dale, Bárbara, dale. Hey, Vale, ya está. I'm going in. Rain Vaya. cutter. A ver qué tal. Sony 29. Rain outlines your fate. ¡Lo conseguí! ¡Vámonos! Pues ha salido. Ha dado tiempo. Ok. Voy a cancelar la navegación acá. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, tendría que subir a este Menda. ¿Dónde estás, Lini? Aquí hubo mano negra, no ha habido mano negra de ningún tipo. Oye, ha sido todo legal. Un respeto. Vale, pues subidito. Mira, tenemos deseo. Nice. Voy a tirar esto, ya que estamos, ya son y media. Uy. ¿Qué le pasa al dormilón? ¿Qué tal? Está por ahí. A ver, voy a canjear esto. Que siempre me gusta dejarlo canjeadito. ¿Ya cuántas llevo? 20 deseos. Vale, guay. Aquí
¿Qué hay? Vale, hace 3 deseos de un 5 estrellas. No va a salir absolutamente nada. O sea, no creo. Efectivamente. Vale, pues ya está. Esto solamente me sirve para acumular polvo estelar. Ay. Vale, pues vamos con el evento. Estábamos acá. Y me tengo que ir por aquí. Tiene una cara de sueño. Vale. Voy a cambiar acá. Muy bien. Voy por acá. Marcha del puesto del té. Vale, tenemos que hablar con Zongli. Que no sé muy bien de qué vamos a hablar. Vale, voy a abrirle la puerta y ahora vuelvo. Un segundín. Ya estoy otra vez con la manta croma. Lizard tail, pepper, star conch. Vamos a ver. What else do ¿Qué we se need? cuece? The most dreadful. El salseo. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. Vale, Zongli no estaba en el plan. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. Ya está acostumbrado As for a las my role in movidas the de viajera. conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. Bueno. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. Vale, esto es más o menos A igual, friend ¿ok? approaches. A friend approaches. Solamente dice que es... ¡Ey, míralo! Que un amigo se acerca. Oh, you're here too? I've been here the whole time. Míralo, qué cotilla. A ghostly kite. Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, Bueno, esa I peluca, might ¿cómo as well go estamos? pay my respects. Vale, en principio aquí todo está igual. It's you! I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most De fortuitous. vuelta ya de la Do you want to patatera. try out ¡Qué this new gadget? rico! The addition Oh, of the qué power guay. source makes the ¿Qué tal ha takeoff more estado? stable. It's just that He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. Vale, más o menos todo está siendo In igual, ¿ok? truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like Por lo she que does every year. parece el Much like she'll do ventilador que va next year, debajo de I las would cometas imagine. nuevas le quita un poco la gracia. Am I wrong? Estaba muy bien, no ha Or hecho has she nada de once again frío. sent Yo you out llevaba to un buy- cesto de what is patatera, it, chorizo, sesame pan de oil or pueblo, botella de something? vino. Vamos, de lujo. ¡Joder, qué bien! ¡Qué me alegro! Vaya planazo. While we're on the subject, I do wonder why Un she día is so bien obsessed aprovechado, di with que sí. using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao?
Qué bien, qué bien. I've only met Director Who a few times. I'm hardly the best person to ask. Vale. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to ¡Ay, grace qué the parlor pelota! with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. ¿Para qué quieres haber juzgado cuál cometa es mejor? No entiendo. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. Van a estar probándolo en plan padre e hijo, qué lindos. I have made my comparisons. Vale, a ver. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Who. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be Toma las an cometas, enjoyable use of niño. your time. Disfrútala. Para que te lo pases bien con tus colegis. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Un montón de gente. Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was awkward. I would What? hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Tampoco soy tan violento como para decir que era una situación incómoda, ¿no? Seems like our pool of competitors is growing. Bueno, ahora Do mismo you eso no like kite importa. flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Literalmente ha dicho me. La traducción es me. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Sí, supongo que Kite se flying parecen is a las also a linternas. pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Ah, yo aquí esperando que fuéramos a tener otro taller de cometas. Minogius was the only yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. Volvemos a mencionar a Minogi. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. Vale. It's getting late. I should go inform Director Who of our El findings. problema es que se me olvida dónde estaba ese templo, pero luego. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. Vale, va a estar de viaje, I'll keep that putao. in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. Y se marchó. Qué transición más buena, ¿no? Coming. You can go first. I don't have anything to say. Son mentira. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Por lo menos está hablando con un tono bastante tranquilo. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. ¿Y cómo es que ahora de repente están estas aquí? The time is nigh for us to make an Lo van a appearance. hacer un poco la situación incómoda. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. Y va a hacer el teatrillo de la madre y la hija felices precisamente con la hija que tiene las expresiones más mínimas en la cara.
Y en la voz. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shanhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Es que vaya encerrona que la han hecho. Perfect. I just so happen to have bought some sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Además está hablando muy alto. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Este no es el té que compró cuando la vimos en el mercado, que se compró como 10 cajas o más. Pensé que era calor, pero hace frío. Abrígate, Eduardo. Forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Porque están forzados. Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. La mejor manera de lidiar con un borracho en un restaurante es cogiendo la cabeza. Are Auntie Xianyun and Shanhe serious right now? Se parece. No tenía que haber dicho eso, era pobre. Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shanhe's various eccentricities. A mí me encanta, porque como, sí, bueno, te suelto una borrada, no pasa nada. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. Vale. You already know of my past circumstances. ¿Por qué me preguntas si he hecho amigos? Ya sabes que no. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. Hablo con la mascota del restaurante. No es como que me vaya a responder, pero bueno, por lo menos charlamos. The poor child. Her one friend can't even talk. Vale, en inglés ha dicho her one friend can't even talk. Su único amigo ni siquiera puede hablar. Pero en español han puesto ni siquiera tiene un amigo con el que hablar. En plan, no tiene ningún amigo. 0 amigos. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shanhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way? If that is what you ask of me, then that is what I shall do. La animación mirando al lado, en plan de ¿qué coño estás diciendo? No digas eso en público. Ha sonado fatal, así como cuando me explotabas laboralmente cuando tenía como 10 años. Cargando piedras y recogiendo hierbas. Dad, here, have some tea. Or no, wait, best not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads, but you'll have your entire family around you. Vale. Bueno, básicamente le ha dicho lo que estaba pensando. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh.
I didn't know dim sum was such an important affair, Master. La otra. La otra, Just think about it, okay? You don't have to decide now. Bueno, al menos han podido hablar aún a pesar de la interrupción. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Me parece que un poquito que sí, o sea, parece que han dado un paso en la dirección correcta. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Vale, entonces vamos a retomar Yep, el camino. let's go. I'll get the bags. Ok. Parece que sí. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Madre mía, pero ¿cuándo se fue de casa este muchacho? Hasta el punto de que haya crecido más. O sea, se tuvo que ir bastante chiquinino. Se me va a morir el móvil. Es probable. Vale, ¿a dónde tengo que ir ahora? Ah, vale, ya llegamos a Liyue. No vamos a hacer más paradas en el camino. No tengo ni un triste cable. Bueno, pues nada. A ver, ¿por dónde vamos? You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. ¿Tenía que charlar con la Charlotte? My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. Vale, We parece que se la han Fontainians are colado de big esa tea manera. drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course. Please follow me. Ah, estaba en el ajo esta reina. Ok. Is this person also involved in your plan? Eso parece. ¿Tú qué And crees? here I thought I had lots of ¡Oh! connections. Gracias, Eduardo. I suppose I've been humbled. Dame un segundito. You sure know all kinds of cool and important people. Ok. Over here. Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. Me ha salido la notificación. La he liado. Ok, perdón. Espérate. No puedo quitarlo. Me ha salido en dorado y he pensado que sí. Vale. No pasa nada, se puede apañar. Ahí estamos. No. Se va a quedar ahí de momento. Pensé que ya se había completado entero. Es que te juro que me había salido en dorado la notificación. I take it that all is going well? Tacaña. Ah, lo siento, son las condiciones. Don't worry, Xianyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. Bueno, She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanha appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step, Oh no! What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more
as an investment, as Ningguang would say. Una inversión de té. Pulled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Bueno, al final sí que van a hacer promoción en Fontaine, ¿no? Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Bueno, a ver si es verdad. Oh, okay. Yo llevo de té 1200. ¿1200 de cómo? Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. Puro farmeo del I'll pay bueno. you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, Vamos a ver qué pasa. but I'd hate to cause even more trouble for all of Instituto you. de 4400. Para el evento, dices. Para el del el león. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. Whew. So, it's like this. Para tener lo mismo que otros ingredientes. Ah. Vale. Ostras, tío. Lo estás haciendo en una cuenta solo, ¿no? Dime que solamente en una. Let's split up and make it happen. O sea, please. Please, búscate otra cosa que hacer en We el need tiempo to do libre. those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Realmente no me mola la idea de meterle una turbina a la cometa. No me resulta muy atractivo, la verdad. Ah, mira, están hablando aquí. ¿Podemos escuchar? A ver qué dicen. Do your teas pair well with milk? What about sugar? Can we skip that question? Of course. You would much prefer that the teas be made plain, I suppose. Vale, vale, pero Perhaps you could no, provide some no lo hagas el descriptions of resto, their por flavor favor. profiles during the interview. Ah, no problem. Noted. Now then, let's discuss tea box design, shall we? Recently, I've learned a lot about traditional Liyue motifs and their deeper meanings. I was thinking if there was some way to integrate these motifs into the design of the exterior packaging. Eduardo. Una y no más. Una y no más, tío. Dedícate a otra cosa. De verdad. Now that's an interesting idea. If you ask Me me, da la vida I y la would mora para todas las probably- cuentas. Efectivamente, por un motivo, solamente en una, por favor. Una pausa, please. ¿He hablado contigo alguna vez? No me dejo hablar con este lado. Vale. O sea, ya vale. Welcome. Hello again. Hola, señorita Las Cometas. Welcome back. I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her Ay, era su hija. grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she no, no, loved no. it. La hija estaba en el pueblo donde llevamos el envío. Ojalá poder comprar comida como en Oh, you should really como el be primer thinking rito. about me, Estaría guay. not us. Aunque yo ese rito me lo perdí. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them Device thingies. Esos cosos. Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. Yo no quería ponerle uno de esos. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll... All right then, thank you. Le he interrumpido, pero básicamente decía que nos iba a animar. It's done. Vale, pues ya está hecho. Business. A ver qué pasa.
comprar cometas. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Ya puedo comprarlas. Tenemos todos tipos de cometas. Vale. Quiero comprar. ¡Oh, qué bien! Y encima son decoraciones. ¡Vámonos! ¡Re lindas! Pues sale, compraditas. Antes no sé cómo lo hacía para mantener las 3 cuentas. Pues lo que me dijiste fue que madrugabas, en plan, muchísimo. Y yo soy de la opinión de que el sueño es una cosa maravillosa, que se puede aprovechar mucho descansando. Así que no sé. No sé cuántas horas de sueño tenías. Chi-Chi, we're almost there. Okay. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What? What's that? ¡Al padre! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ay! Have I taken that many pictures already? I need to load more film. ¡Corre! Wait. The wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too. Do you see that kite way out in front? It's so beautiful. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. ¡No! ¡No me dejan verlo! ¡Ah!
No nos han dejado ver un abrazo. Qué triste. So cool, Paimon almost wanted to join in. You saw that, right, Traveler? Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. Ay, qué bonito. Tengo que ir con Xiao después del festival, ¿no? A ver, entiendo que tengo que terminar esta parte. ¿Por dónde voy? Ok, tengo que salir de aquí. Uy, me pierdo. Aquí no. Ha sido muy bonita, ¿eh? A mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. A ver qué pasa aquí. A ver qué se cuece. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? Uy, alguien suena un poquito emocionado. No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. Oh. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Vale, en inglés ha añadido un pelín más, que básicamente es si te esfuerzas y pones el trabajo duro que hace falta, vas a ser capaz de superar cualquier obstáculo que te encuentres. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. Ah. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Vale, en inglés es mucho más simple. Ha dicho, ha puesto lo que sea que estás pensando, ¿qué me pasa ahora, no? En plan, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? En español dice, estarás pensando cosas como que no pareces tú o que tú nunca dirías algo así. Well, a little bit, yeah. Viene a decir lo mismo, vaya. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but to me, Gaming, you've always been a great kid. All right, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or...? Se van a echar a llorar. Ay, pobrecitos. Seeing the two of them talk things through like this really gives Se Paimon han a echado sense mucho of de menos. accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Oh, no te falta, no te falta. Huh? But you came all this way. Efectivamente. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. Pues dale. Se va a llevar la cometa, ¿no? Literalmente ha ido a la cometa, la ha puesto en otro sitio y ahora viene.
Really? It's nothing to be embarrassed about. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? I'd like to find and thank Auntie Shenyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Vale, guay. Algo que he notado es que el texto cambia si lo has hecho... Si no has hecho algunas cosas. ¿Qué no he hecho, por ejemplo? En plan, ¿me he saltado algo? Vale, voy a ir a ver a Xiao ahora. ¿Qué me han dado? Algo nuevo en el inventario. Ah, vale, sí, las cometas. A ver. El templo... ¿Dónde estaba? No es por aquí. Buah, no me acuerdo. No, vas a la zona nueva y no has ido. Gamin, te dije que desapareciste un rato. Ah, sí, es verdad, me lo dijo. Tienes razón. Ah, míralo. Pues sí he acertado la dirección. Hola. Traveler. ¡Ey! No has entrado a la Being ciudad. in the city isn't the only way for me to appreciate the lights and beauty of Lantern Rite. Y si ya Look. fuiste, no te dice eso. Ah. Liyue Harbor lies just beyond this mountain. As long as I stand at this vantage point, I may freely behold the sights of all the kites Te dice otra cosa. slowly Ah, ascending vale, into vale. the sky. For me, that is enough. Bueno, I pues invited you here because there is something I would like to do. Secundaria. I want to release a shell lantern, and I'd like you to be there for it. También si hablas con el tipo del templo te da incienso. Sí, eso sí, lo sé. I apologize for its crude appearance. I have little skill in that regard. Ay. You are very kind, as Lo he usual. intentado por lo menos. All right. It's time. Bueno, pues para allá que ha ido. Este ha sido un lindo detalle, la verdad. ¿Es algo más? A medida que la linterna celeste se va desvaneciendo lentamente en el horizonte, la expresión en el rostro de Xiao se vuelve más relajada. Traveler. Thank you. Sí, es que es muy blandito, está chiquitísimo este muchacho. Y ya de paso me voy a ir al templo. Hola. Vale, tengo que pedírselo. Sí, señor. Vamos a ponerle unas paritas. Metignaris hace daño. Yo pensé que no lo hacía. No me digas. Pues eso. ¿Por qué pensaste que no hacía daño? Eso decía. Digo, juraría que había visto un silly por ahí. Voy a ir a por él ya que lo veo. Y ahora retomo la misión. Can't catch me. A ver si no me toca pelearme demasiado con las texturas. Pues hijo, lo tengo bien con todo el artefacto. ¡Ay! ¡Ah, qué tramposo! ¡Qué puto! Tocar subir aquí. Vaya esquina más tonta he hecho para llegar aquí al lado, Vale. Vale, un cofrecico para los ahorritos. Vamos a continuar. ¿Dónde me señala? No lo estoy viendo. Dije 20k de daño es poco, pero creo que está bien. Tú vas diciendo 20k. No haber completado las misiones recomendadas no afectará. Completa las misiones mencionadas para aceptar las misiones previas. ¿Y esta cuál es? Capítulo 3, acto 6. Va a ser que voy a seguir con esto porque probablemente me falte un montón de texto.
Vale, ya está. O sea, ¿qué me va a faltar? Algo de lore, puede ser. A ver. Espera 2 días. Esperamos 2 días. Es el evento de esperar 2 días. A todo hay que esperar 2 días. ¿A las 12? ¿Era? Cuando termine con esto volveré con los Aranara, ¿eh? Que ese también tiene tela. Vale, ya. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Tengo la sensación de que esto era lo que estaba jugando Mariquina ayer. Vale, vamos a ver. Por aquí. Creo que sí. Ese texto dura 47 minutos. No tenemos 47 minutos. ¿Es de un tirón? Espero que no. Espero sinceramente que no. No tengo 47 minutos. The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! Huh? Hay un cofre ahí arriba, no lo había visto. Míralo. Blue skies! Good vibes! ¿Good vibes? ¿Ha dicho good vibes? Porque aquí pone vacaciones, pero vacaciones no ha dicho. Algo de burbujas y vacaciones. Wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Probablemente me dé conflicto con Fontaine, que no tengo absolutamente nada hecho. Paimon y tú suben a la montaña buscando de dónde vienen los gritos. Se oyen ingredientes que suenan deliciosos como almendras, cremas de cacao. La voz animada vigoriza tus pasos y los de Paimon. Ni un abrir y cerrar de ojos llegan a la cima. Efectivamente, lo que me falta es lore de Fontaine. Well, if it isn't my dear partners. See, I told Bueno. you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. Es una chica del horóscopo, no lo sabía. Y efectivamente tenemos aquí la presentación. day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Igualmente. Lantern Rite to you too! Wait, if you're here for Lantern Rite, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. Bueno. That or your voice is just really loud. Ay. A ver, aquí dice más bien el volumen de tu voz, pero en inglés se ha dicho that and your voice. Eso y que tu voz. Y que tu voz. Era muy Of rude. course it is. After all, I'm a bus. Ay, Indeed. bueno, se lo ha tomado bien. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? Lo que no sé es por qué insisten que la montaña está desierta y literalmente tenemos un pueblo detrás, No, pero... it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions.
Vale, simplemente estaba... La gracia está en gritar. Exactly. Simplemente está contenta. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently, most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. Vale, So, vale. you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Como no soy tan rara, no es para tanto. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. No sé que tienen otras actividades para liberar estrés, por lo que parece. What I choose to hunt depends on my mood. Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real... As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Yo soy más de aguantarme. No, viajera, ¿por qué? Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. ¿Quién has dicho? Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In A ver, Chang'an Furina Village? técnicamente está retirada. Creo que se merece unas vacaciones, ¿eh? Believe in your ears. It is indeed, actually, the Ay, reason we perdón. climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Ah, o sea que la escucharon a ella gritar primero. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Oh, no las vio. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." Es una frase bastante larga en comparación con los que escucharon, So, pero bueno. you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. La verdad es que es para pensarse que alguien está en peligro, de verdad. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. Ay, ¿estaba sola? I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. Ok, eso es raro. Nervalet was here too? Tenemos a Media Fontaine aquí. What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Jo, pues vaya chasco de vacaciones. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Pobrecillo. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. ¡Oh! Vale, o sea, ese es el motivo por el que están aquí. Vinieron a comprar My té. situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. Claro que sí, señorita. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. ¿Qué clase de It was apuesta? just a spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing. But he couldn't care less about what he wins in the end. Solamente quería You could give him mint plants that Joder, you un pluck from the poco. side of the road, and he wouldn't even mind. Ah, If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalet even mentioned it earlier. té sudo. Yes, that's the one. Vale. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? Te sorprendería la cantidad de gente que cae en eso. That reminds me.
You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right, Hutao! Ah, vale, estábamos buscando a Jutao, se me había We olvidado. heard that a friend was going to be in Xiaoying Village, so we Como, decided bueno, to sí, come está, and see if we está could por run ahí. into her. En plan, Oh pasando el dear. día. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hutao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Bueno, pues se van a quedar. Go and meet your friend. We can meet up in Xiaoying Village later. Oh, vale. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later! Vamos a buscar entonces a Jutao. ¿Dicen algo más? What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. Name your price. Aquí dice dime, pero en inglés dice dame un precio. You really want to hear it that ¿Cuánto me va a bad, huh? costar? I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing. I will pass. No se la ven tus I prefer to hermanos. let actions speak louder than words. Bueno, pues nada. Ok. En ese caso... Tengo que ir por acá, pero voy a aprovechar porque... Ahí está el cofre que yo quiero recoger. Y de hecho ya veo a las que nos interesa ahí al fondo. Vale, todavía tenemos 8 minutitos. Ahí abajo hay otro cofre. ¿Qué cojones? Xiaoying Village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Madre mía, se ha viciado al dim sum. Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Ahora más bien sería un té vespertino. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Aquí solamente queremos el dim sum. Now let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hutao? Tiene que ser de Wonder what ella. they're talking about. Vale, ya vamos a Zhongli cotillear. knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Xiaoying Village. Oh, or maybe Hutao is trying to rope Farina into being one of her clients. Eso también es Hey, es this una isn't the Fortress posibilidad. of Meropide. ¿Te imaginas? But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Vale, pues... All right, no time to waste. Let's go see who's right. En inglés era más fácil, era Tour Guide Zhongli, simplemente el guía turístico Zhongli. Y parece ser esa. Joder. Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, Ha well, asustado a aren't you Jutao, a eh. sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on. That we were able to meet you both without No prior estoy pillando el punto. En cuanto escucho must lo que mean that dicen en this is inglés, quite le the doy al clic serendipitous y... meeting indeed. Ay, qué mal. Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then? ¿Qué tal? I'm pretty sure you didn't learn that one from me. Ahem. I must admit, I am a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. Qué bien hablada es, eh. It appears you have been to Fontaine then. Sí, ya Given hemos your llegado. proclivity to spread good Bueno, deeds yo no. wherever you go. It's no El surprise juego. that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. Uy, y este está al día con el periódico, eh. That's quite high praise. What I
I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Ay, qué Although timidina. I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an Vale, ha dicho ordinary que... traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. ¡Oh! Gracias, Lorena. Vamos a extender esto. Básicamente lo que ha dicho ha sido que... aún a pesar de que se la conozca, eso no significa que realmente sea sabia o que... ¿Cómo estás, reina? O que tenga alguna clase de poder. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Y ya lo ha pillado, ya lo tiene fichado en un momento. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Bien, bien, estoy ya rematando el evento. Estoy terminando la historia. ¿Y tú cómo estás? Feigning ignorance for my benefit? ¿Qué te cuentas? Está fingiendo para no dejarme en ridículo. A ver, no sé. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Oh, does that mean Hu Tao also knows? A ver, es bastante probable que todo el mundo lo sepa. You may not have heard, friends, but... Pero... Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yep. No mucho, esta mañana estaba en entrevista de trabajo. ¡Oh! Espero que haya ido bien. Toma ya, gana la viajera. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. Oh. Se ha quedado sin ahorros la Paimon. Esperar si me llaman. Pues mucha suerte, Lorena. ¡Ánimo! Sé lo que es eso. Es terrible. Don't tell me. You two were placing bets on us? Sí, señorita. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. Efectivamente. That I do, my friend. Esta muchacha nunca pierde una oportunidad para promocionar la funeraria. Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? Sí, sí, básicamente. If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Estaban haciendo las dos cosas, lo que parece. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too. Since both of our guesses were Así que ha sido un right, empate. there can't be a winner or a loser. Bueno, pues nada, se queda con sus ahorros. Paimon has conseguido salvar sus dineros. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. Oh. As for the third bowl... Para Furina. Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. Se lo ha apropiado la jutado, me mío. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. ¿Qué van a conseguir? almost forgot to ask about the most important question. ¿Qué pasa? Something happen recently, Farina? Se me está muriendo el teléfono. Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, Por la tragedia de Fontaine. yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Ah, vale, no se le ha muerto nadie, menos mal. Oye, por una vez Paimon estaba siendo bastante educada. But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Realmente no se está equivocando demasiado. Really, Paimon? It's not like you don't know me.
Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Oye, ¿qué sabemos? Miss Hutao is simply helping prepare some props for my film. Ah, coño. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Vale, va a ser un cortometraje de terror. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Móvil va a revivir. Bueno, a ver el cable. Como una ola llegando a su vida. That's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. No, hombre, en Fontaine no, que tuvisteis un tsunami. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. Vale, ya está. Mi móvil ha revivido. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Wangxiang Funeral Parlor? Well, not exactly. Vale, entonces, ¿qué? My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hutao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was meant to be. Okay. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. El caballero que se paró a preguntar, ¿va a ser el New Billet? Who was it? It's someone you know. Wanna Es New take a Billet. guess? No, no hace falta. How did you guess that on your first try? Porque nos lo han chivado. Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Vale, hoy eres adivínalo todo. No lo ha dicho en inglés. Ha dicho que tu juego de adivinación está a puntito. De fondo un cofre sin abrir por aquí y otro por allá. Literalmente sí. Les cuentas a todos lo que ha pasado con Navia y Clorin en lo alto de la montaña. Una mirada en los ojos suplicantes de Furina basta para convencerte de que omitas la parte de los gritos. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place Ahí without hay any otro. trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Vale, el hombre tenía Yep, prisa. that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. Para él nadar hubiera sido la forma más rápida de todas. En verdad sí, ¿eh? So, were you the one that pointed him in the right direction, Hutao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. Bueno, sí, con lo de guía se refiere a la guía de espíritus. Speaking of your friend, What about him? he doesn't get out much, does he? Un poquito rarito, ¿no crees? No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. Estaba de All in negocios. all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Ay. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding Y schedule. nos han cruzado estos dos porque habría sido maravilloso. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Ni siquiera se ha puesto ropa cómoda, tío, qué Is triste. that so? Ni un chándal para el día libre. Nada. You didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. Llegó y dijo, bueno, mi papel aquí What a shame. no hace That falta, y se gentleman fue. seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. ¿Por qué lo habéis escrito así? Is that so? Pero tengo la sensación de que él ya era consciente de que New Billet estaba por ahí, ¿eh?
A juzgar por cómo está actuando Zhongli y teniendo en cuenta la verdadera identidad de New Billet, ¿acaso Zhongli lo evitó a propósito? Sí, tiene pinta. O sea, antes lo digo y antes lo mencionan. Ya entiendo. Es una lástima. To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Vaya por Well, Dios. with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what to do with. De todas formas, como me falta por leer todo el lore de Fontaine, realmente no estoy pillando porque lo ha evitado. La embajadora social. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Por fin te alcanzó el destino por ir atrasada a la historia principal. En verdad me lleva alcanzando bastante. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much Realmente of a intento stickler estar for al día, pero protocol, no soy capaz. he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Es el juez supremo de toda Fontaine. Hey, sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, Es lo poco que a sé. leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. Ay, pobrecino. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hutao. Ay, esta anotación. Oh? Traveler, Miss Farina, those two individuals over there appear to recognize you. Madre mía, es largo esto, ¿no? Vamos a tener una pausa. It's Navia and Clarand. Hey, over here! Por favor, denme una pausa. We saw you all chatting over here. Tengo hambre. And we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Farina is a 6 friend of hours mine. later, literalmente sí. Ah, straight to the point. I Además, like para it. una cosa que es tan casual, ¿por qué no le dan una pausa? Nos hemos tirado toda la historia. Todos se reúnen a tu alrededor y comienzan a presentarse. Después de enterarse de la profesión de Clorin, a Jutao le brillan los ojos. Sin embargo, tras una breve explicación de Furina y Navia, Jutao deja de lado ciertas ideas de su mente. Hoy no tiene pinta de que vaya a hacer falta, no. Pero como iba diciendo, en el evento hemos tenido un montón de pausas, un montón de sitios a los que ir y aquí no me están dejando If we want to marchar. catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina, ¿A casita? ¿O se queda esta muchacha por ahí? Yes? when are you planning to head back? Do you need us to escort you? Ah, mira, sí. Oh, I don't think that will be necessary. He de decir que si Lorena no hubiese canjeado sus 5 minutos, no estaríamos leyendo esta parte, I ¿eh? mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends Y ya to se travel fue. home together if they run into each other on the road. ¿Quién se fue? There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. Hostia, la Jutao, qué cabrona. ¿Te acuerdas de esas historias por las que no puedes dormir? ¿Qué pasa si te ocurre algo en las montañas, Ah, Lorena, pues no lo sé, estará por ahí. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. Vale, en inglés ha dicho más cosas de las que salen aquí. Lejos de toda mirada yace una vieja casa abandonada. Si te atreves a entrar, ni un alma podrás divisar. But
if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Ooh. ¡Qué cabrona es! Buenas, Mikami. Vale, a ver, no me acuerdo de todo lo que ha dicho en inglés, pero ha dicho algo como si eres lo suficientemente perspicaz, te darás cuenta de que hay algo extraño en la sala. Hay una vela encendida que titilea, pero no hay viento. Más de por cierto que no es a causa del viento. Y se me ha olvidado los últimos 2 versos, pero ha dicho 2 versos más. Ya la asustó que no se te puede dejar sola. Es que la puta jota, tío. Ahora ya está, en un momento. Pobrecita. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Ay, pobrecina. Of course. Ay. Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? And you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. Muy elegante para salir del tema. En plan, sí, vale, pero no me molaba. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. ¿Por qué estás jubilada? I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Xiaoying Village is an exemplary choice. ¿Se lo están pasando bien? Only the best. And I've learned a lot, too. Vale, la pregunta en inglés probablemente sea distinta. Dice, sí, ya he aprendido mucho, pero ese sí no lo ha dicho only the best. Thank you so much, Las Miss empanadas Tao que el and aire. Mr. Zhongli. ¿Cómo que el aire? ¿Qué? It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Mira al Eduardo, qué puto. Dim sum. Ya se está extendiendo solo el stream. Basta. Snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Vale, ya tienen plan, ya tienen grupito. Make sure to order the winter melon cake. Con los diálogos de Zhongli de más a risa. Que se llevarían bien con Nibble. Es como, sí, sí. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? ¿No se llevan cosas? Of course I am. I bought Claro, tons qué of puto fun el things to Eduardo. bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Ah, ya sé cómo puede ser la rana de hojalata. Son muy guays. Les tienes que presionar el culito y hacen pling. Son buenísimas. Clorand is the one who didn't Yo buy las hacía de anything for origami herself. cuando era pequeña. So, all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sijuin. La compré a la niña, Clorand caramelos. isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Bueno, vamos a pasar a la discusión de estas dos. ¿Cómo te... Oh, ¿Tú qué well, tal, I bought Frida? some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other Bien, than bien. that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. ¿Se ha completado? ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Hala, qué puto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, vaya encerrona! En un momento.
Media hora que se acabó el tiempo extra. Literalmente sí. ¡Hala, pero cómo! ¡Basta! Ok. Oye, ¿por qué no se han añadido los 10 minutos? Ay, yo soy una tía muy legal, lo siento. Pero esto duele. Ahora sí. Terrible esto. Vaya encerrona. They should all be things I can use. Además, sabiendo lo largo que es el diálogo. ¿Cómo te explico, Eduardo? Vamos, que te la liaron. Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Lo tienen en un bolso infinito. Actually, Monsieur Neuvillette took them with him. ¡Oh! Han usado al New Billet como mula de carga. oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? No, yo creo que se los va a quedar en la oficina y van a ir a recogerlo como si fuera un punto de recogida de correos. La otra vez alguien pidió eso y ahora está agotado. ¿El qué? That's quite the imagination you've got there, Paimon. ¿El que está agotado? Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. Qué I amable. felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. Va cargada la He tía. even hasta los offered to deliver topes. my gifts to the fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Clorand was happy to take him up on his offer. Se ha ido cargado el pobre de cacharros que no eran If suyos. even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? No, ya la usas de excusa, ya para qué. Wow, he seems like a real gentleman. Maybe Tío, he's qué not as pena. uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Está mirando al zombie, Right, ¿verdad? Chang-Li? Pero bueno. Vamos a ver, ya vale. Ya vale. Indeed. Clorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't Vamos a ir know a exactly Fontaine. when he'll show up. O sea, literalmente nos vamos a ir a Fontaine a buscarlo. ¿Por qué? No entiendo. Oh, that reminds me. A new year of work is about to begin. If there's anything you want to talk about, Chang-Li, you know you can come to me. I'm all ears. Does the director have any concerns? Yo creo que porque ha notado que se escapó de la cena para no cruzarse con New It Billet. just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. He barely said anything other than, "Is that so?" and "Indeed." Is that so? Or indeed. Voy a poner otro teléfono, pero ¿qué cojones, Eduardo? Yo digo que se te va a desconectar el internet en 2 minutos y que lo restante lo vas a reponer el jueves. Pero bueno. If you ask me, I'd say you're having a midlife crisis. You're getting to be around that age after all. Midlife crisis. Literalmente ha dicho que está teniendo una crisis de los 40. Pero bueno. Is that so? Is that so? No dice otra cosa. I jest. I jest. No lo había escuchado antes, pero bueno. Given No its os lo distance puedo from the traducir antes. city, Chaoying Village enjoys a much slower pace of life. Surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. Zongli sabe bromear, sí, hombre. Pero hay que reconocer que es un yayo. Es un yayo, siempre ha sido un I yayo. apologize for making you worry. I see. What do you think, traveler? Ala. Is this atmosphere putting you in a lazy mood too?
Más la frágil desidia en un instante termina. A los asuntos de la gente soy indiferente. Voy a soltar la primera. Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Ya estoy por aquí. Está acumulando el tío puntos por 2 cuentas a la vez. Indeed. Indeed, otra vez. No dice otra cosa el viejo este. Vale, a ver. Estáis hoy en modo explotar a la streamer, ¿eh? No os creáis que no me doy cuenta. A ver. ¿Dónde hay que ir? Bastante lejos. Vale. Ajá, no sé llegar. No sé llegar. No voy a ser partícipe de esto, entonces ya me voy a comer. ¡Ay, Román! Invítame a comer, sí, por favor. Me hace falta. Míralo cómo va calculando cuántas veces podéis ampliarlo. Que aproveche. Chaite, chaite. Vale, puedo poner esto, así que voy a aprovechar para... Ah, no, tiene que ser 30. Pensé que eran los mismos que en el de Inazuma, que son 25. Solo uno, bro. No, por favor, ya no más. Ah, vale, está en el puente. No tengo que meterme a ningún edificio, menos mal. La otra vez pidió ampliar Román y ahora está agotado. ¿Está agotado? ¿Las ampliaciones? Hay 4, creo. Tal vez porque ya las habéis canjeado todas, yo creo, ¿eh? Solo uno, camarada. Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. ¿Y esta traición? ¿Esta puñalada por la espalda? O sea... ¿Os caigo mal o algo? ¿Qué os pasa? O sea... ¿Hello? Venga, ¿se ha añadido? Creo que sí. El timing va a salir... Literalmente sí, la verdad que ha sido una cosa. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Nos caes bien, que por eso te queremos más tiempo. Joder, pues menos mal, porque si os cayera mal no sé qué haríais. Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? Efectivamente, señor. ¿Qué pasa con tus vacaciones? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Como voy a vivir tantos siglos, realmente ahora me da bastante igual estar estresadísimo. Ya tendré tiempo para jubilarme. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. Pues sí, señor. Ahí hemos estado. Le cuentas resumidamente a Nubile todo lo ocurrido hoy. Thank you for informing me. Bueno, ¿entregaste los regalos? They have been safely delivered. Sinceramente solo emplearía por querer ver algo más. Unas misiones que me llamen la atención. Cuando conviene. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. 180 entre 40, ¿cuántos es? I was Tía, just las passing matemáticas. through. It was merely an act of convenience. ¿45? No, no son 45. ¿Cuánto All es? right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. ¿Por qué hablan tan formal? Si no es eso, es porque te extrañé y quisiera verte más. ¡Ay, qué pelota! A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. Estaba intentando molestarlo, yo This creo. quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes.
About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Ah, que este también ha comprado la oferta de las 10 cajas. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. Puta oferta de las cajas, tío. Funciona con todos los extranjeros. Bueno, los extranjeros y los locales, que no se acercan a las ciudades. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. Pero porque no lo dividís entre más gente, You have madre my mía. thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. ¿Un código legal? A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts. So I decided to have a go. We joked with Claran some time ago about gifting you a legal codex. So, there you go. Van a pensar que voy a jugar a la fiesta del té con Siwin si me ven llegar con tanto té. En verdad sí, ¿eh? 200 puntos más y lo amplío otra vez. Basta, Coria, por favor. Eso de las 10 cajas. Lo de las 10 cajas estaba convencidísimo. Ah, so that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. Estoy tan fuera del lore de Fontaine que en verdad no he pillado nada. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. A gift of this significance deserves to be put ¿Cómo on te gusta la ley, display, eh? and No I haces know más que chistes just acerca de this. ella. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. ¿Acaso no nos quiere? Como nosotros a ti. Lo que quiero es We do have cenar. a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. Como, bueno, si te parece mejor, lo pongo en el almacén donde no lo va a ver nadie. Y ha dicho, sí, 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 sí. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Trabajador reposado, éxito seguro. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. Tremendo irte de excursión para beber agua, pero vale. You say so. Like, you know you don't have to justify a vacation, Ánimo con la resina. right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. Tal vez deberías haberte quedado más tiempo, Liyue, ya que However, estabas. after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la Refreshing. experiencia? My spontaneous outing ¿Cómo seemed to compro el- inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Como compro el pase me da muchas lunas. Ah, claro, tienes que tener un montón de Take, lunitas. for example, my foray Yo into también tengo que gastar las ceramics. mías. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted. But now,
I have participated in their very making. Me flipa cómo a menudo nos encontramos con personajes que es como, he hecho una cosa súper mundana. Es impresionante. O sea, ¿habías hecho alguna vez una cosa tan mundana como esta? En plan, literalmente he cogido tierra y agua, he hecho así y he hecho una forma de algo. O sea, es flipante. ¿Tú habías pensado alguna vez en hacer esto? Si te quedas más tiempo a futuro, quizás sientas más sensaciones agradables que el agua ofreció. No hay nada de malo en ello. No hay nada de malo en ello, en verdad. This is also something I made today. Es que me flipa porque es que están siempre tan... No sé... Les hace tanta ilusión. ¡Oh! ¡Es un cacito! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto los cacitos estos para... Bueno, que son para cocinar también, que se venden, que son dinosaurios? Literalmente es eso. O sea, le compré uno por Navidades. ¡Oh! Es que está bien bonito. Esta era la sorpresa. Esto es la sorpresa. Les podrían acusar por copyright. Esto lo puedes comprar en AliExpress. Es monísimo. Por Famotsu ahorrando. Dios mío. Los emotes. Qué grande es este cucharón. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. Tienen dos modelos. Uno tiene patitas y lo puedes apoyar en la mesa para ponerle, pues por ejemplo, la paleta de madera o lo que sea. Y otro es un cazo. Compré uno. Existe en la vida real. Existe en la vida real, pero mucho más sencillo. Son dinosaurios. That was indeed one of my inspirations. Te pega el color. Really? You like it? Hostia, tú, que le hace ilusión de verdad. To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. En AliExpress hay un montón de copias, súper baratas y obviamente malas. Pero hay una tienda oficial donde lo hacen y hacen modelitos así para un montón de cacharros. Hay un... Me saldrá. Hay un cangrejo para que lo pongas en el borde de la olla y te sujete, no sé, el cucharón que estés usando, lo puedes poner ahí mientras haces otra cosa. Que yo te dije que habría algo bonito y era eso, el cucharón dino. ¡El cucharón But I'm dino! afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. ¿Me lo puedo quedar? That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. ¡Ay! You are most welcome. Happy Lantern Rite. Hay una cosa más. Le cuentas a Newbillet la idea de que se tome unas vacaciones. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. ¿Este tío no tiene días libres o qué pasa? Si fuera anime hubieran brillado mis ojos como Paimon cuando me comía. En verdad, todos nos brillan los ojitos. Suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does, in part, originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Que te vayas a hacer turismo, leñe. Me han dado un cucharón. Me muero. Cucharón de la bestia marina. ¿Dónde tengo esto guardado? ¿Dónde puede estar? Espérate, voy a ponerme... Ay. Estas son las cosas de misiones. No creo que salga aquí. Es un mueble. Ah, míralo. Es muy cookie. A ver, cucharón de la bestia marina apacible. Este cucharón que te regaló Newbillet en el rito de la linterna es una pieza significativa de cerámica que hizo él mismo a mano. La idea surgió de manera repentina, y para hacerlo se inspiró en bestias marinas fantásticas. Sin embargo, tal vez se deba a que el juez supremo se encontraba de vacaciones en ese momento,
Este cucharón presenta un inesperado aspecto apacible. Es posible que al usarlo para beber agua se pueda experimentar una sensación diferente a la habitual. La verdad es que está lindo. Pero es verdad que es un pedazo de cucharón. Y si tuvieras que usar esto para otra cosa que no fuera agua, sería muy difícil de fregar. Sería muy complicado de fregar. Pero está lindo. A ver si dice algo más. Lantern Rite marks the start of the new year in Liyue. In the spirit of the season, then, I wish you a year of success as vast and endless as the open ocean. Vale, ha dicho más cosas en español que en inglés. En inglés se ha quedado aquí. Tan sereno y próspero como el vasto océano. Y ha añadido con y que cada marea traiga consigo bendiciones inagotables. No me había dado cuenta de que Ito es un pelín más alto. Poquito. Bueno, vamos a ver a dónde hay que ir ahora. Y otra vez volvemos aquí. ¿Y ahora qué se nos pierde aquí? Ay, estamos todo el rato para venir adelante y para atrás. En español se explayó más. Sí, en español se puso generoso. Vamos con Ananara, no, por favor. ¿Por dónde tengo que ir? Vale, para que voy bien. Otro tutorial. ¿Esto qué es? Figurilla adéptica despreocupada. Una estatua de piedra muy pesada y de aspecto muy particular. Usa el poder adéptico de Fujin para moverla con facilidad. Dicen que son de piedra muy pesada, pero por alguna razón transmiten una sensación de despreocupación. A saber por qué será. Escucha sus palabras, recolócalas en los lugares adecuados y ten en cuenta que no todas las estatuas están conformes con sus posiciones originales. ¿Cómo haces tiempo para irte a comer? Oye, perdona, no estoy haciendo tiempo para irme a comer, estoy buscando el camino. Posición anterior. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sé yo cuál es la posición anterior? Literalmente no tengo ni idea. ¿Me la tengo que llevar a algún sitio o qué? Llévenme de vuelta a mi posición original para devolver la paz a esta tierra. Colócame en mi posición anterior. ¿Ah? Pues no lo entiendo, la verdad. Ah, solamente tenía que volver a colocarlo. Hello, free money. Goodbye, working for a living. Eso era otra cosa, ¿eh? Bueno. Vale. No sabía que tenía que ponerla ahí. Sí, jovencita, aquí. Vámonos. Uf, por fin llegas. A ver qué pasa. Oh, joven ama, ¿es usted la hija del director del gremio de comerciantes de Feiyun? Qué raro. Según los rumores que he oído, el director solo tiene hijos varones. Te equivocas de persona. ¡Oh! Me he metido en una secundaria. Vaya, sí que no es usted la joven ama del gremio. Siento el malentendido. Al ver su atuendo tan a la moda y la compañera voladora que la acompaña, me pareció que eran ustedes muy diferentes a nosotros. Pensé que serían de Liyue y que querrían hablar de algo con nosotros. Como mi apellido Lu, en la aldea la gente me llama señor Lu. Siento no poder recibirlas como es debido con un té, pero es que este año la cosecha ha sido muy mala. Seguro que los adeptos no estarán contentos con la ceremonia del té de este año. Pero señor Lu, ¿eso que tiene ahí no son hojas de té? Oh, esas no son de buena calidad. No puedo usarlas para ofrecerles un té. Precisamente estaba esperando a la gente del gremio de comerciantes de Feiyun para hablar con ellos del problema que estamos teniendo con el té. A fin y al cabo, el gremio es nuestro mayor cliente. Secundaria mega larga. Joder.
Verán, no es ningún secreto que este nuevo lote de té no cumple con los estándares mínimos, ni en cuanto al sabor, ni en cuanto a la cantidad. Así que luego, quiero decir, el alcalde dijo que no venderemos el té que produzcamos hasta resolver el problema de la calidad. Tengo entendido que el joven amo del gremio de comerciantes es muy hábil e inteligente, así que creo que, si se ha enterado de los problemas con la cosecha de este año, seguro que vendrá en persona o mandará a alguien en su lugar. Por eso estoy aquí esperando. En cualquier caso, yo creo que el té no es tan bueno debido a un problema con la tierra. ¿Un problema con la tierra? Exactamente. He vivido toda la vida aquí y conozco a la percepción las plantaciones de té, así que puedo percatarme fácilmente de los problemas que otros no ven. Que el Adeptus Fujin nos bendiga, pero creo que el problema de este año son las malas condiciones del agua y la tierra. Un momento, ¿ha dicho Adeptus Fujin? ¿Tú también conoces a la historia del Adeptus Fujin? Eso sí que es raro, ni siquiera muchos lugareños la recuerdan. Hace mucho, mucho tiempo, la aldea Xiaojin solo era una montaña yerma infestada de monstruos terribles. Pero el Adeptus Fujin los derrotó, plantó árboles de té y trajo hasta aquí a nuestros ancestros. Ahora bien, no sabría muy bien qué hacer si realmente el problema es del agua y la tierra. Puedo decir pues sin idea. Sí, tampoco sabríamos qué hacer con este problema. Espera, no, nosotros justamente veníamos a investigarlo. Mierda, Paimon. Oh, ¿eso quiere decir que me cree joven ama? Por supuesto. ¿En serio? Ay, cuánto me alegro. Vamos, tomaré unas cuantas muestras de té e iremos a hablar con Lugo. ¿Qué pasa, señor Lu? Me gustaría pedirles un favor. Cuando estemos con el alcalde Lugo, ¿podrían fingir que son del gremio de comerciantes de Feiyun? Es muy buena persona, pero confía más en las máquinas, las técnicas de cultivo, los fertilizantes y ese tipo de cosas. Cuando yo le hablé del problema del agua y la tierra, la cosa acabó mal, pero si quien se lo dijera fuera la joven ama del gremio. Bueno, supongo que podemos intentarlo. Paimon no cree que esto sea muy buena idea. Ay, no te preocupes. Si se da cuenta no podrá culparlas porque la idea fue mía. Y ahora vamos. Vale. Ok. Pues parece que he estrenado misión. Pero se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Oh, ha sido tremendo textaco, pero bueno, está terminado. Así que el plan para mañana, si no llego hiper tarde, que espero que no. Sin miedo al éxito, no. Necesito de verdad descansar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, parece que no tenemos ningún otro evento a la vista. Efectivamente. Así que para mañana lo que haré será seguir con Aranaras, ¿vale? O sea, tengo todo esto de Aranaras. Así que seguiré con el sueño culinario, por ejemplo. Lo siento mucho, Eduardo. Tengo vida. Y de momento, ser streamer no me da para vivir. Así que como no es mi trabajo, sorry. En fin, gente. Vamos a ver. Si todavía queréis más textamen del Genshin, Mariwin está en directo. Así que os voy a mandar con ella. Ahí estamos. Para que podáis seguir leyendo cositas. Ya llegó al límite, ya llegué al límite, sorry. Voy a ver si ceno y esas cosas. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer teneros por aquí. Espero que os haya gustado el stream. Muchas gracias por quedarse. Ha sido una pequeña paliza. En fin, espero que tengáis un buen día los que os queda el resto del día por delante y los que como a mí se nos acaba, que descanséis. Un besito. Chaete, chaete. Adiós. Adiós. Nos vemos hasta mañana. Chao. Mm-hmm.